En la clase de hoy veremos los tres principales paradigmas de aprendizaje y algunos algoritmos de ejemplo de los mismos. Los tres principales paradigmas de aprendizaje son el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el por refuerzos. En el aprendizaje supervisado existe un maestro que le enseña al sistema aprendiz cómo responder ante cada estímulo. En el no supervisado no existe tal maestro y el aprendiz tiene que aprender solo. Y en el por refuerzos es una situación intermedia entre las dos anteriores. El sistema aprendiz aprende por un lado de recompensas y a partir de su propia experiencia en el entorno. En el paradigma de aprendizaje supervisado o con maestro, sometemos al sistema aprendiz a pares de ejemplos de entrada y salida que podemos vectorizar como X e Y, y en función de la salida real que da el sistema aprendiz y la salida deseada o esperada que da el maestro, se genera una suerte de señal de error que tiene que modificar la estructura interna del aprendiz de modo tal de ir minimizando ese error, esa señal de error que se genera en la comparación de la respuesta real con la respuesta deseada. Ejemplos de este paradigma son la optimización cuadrática por gradiente o la regla delta y la retropropagación o backpropagation, que también se conoce como regla delta generalizada. El aprendizaje supervisado suele tomar como figura de mérito, digamos, lo que el aprendiz va a ir tratando de minimizar, está ajustado por una figura de mérito que es aportada, es enseñada, por decirlo de alguna manera, por el maestro o el supervisor. Generalmente estas figuras de mérito están asociadas al error medio cuadrático o a la suma de errores al cuadrado. Estos errores siempre son sobre las muestras de entrenamiento y tienen que estar definidos estos errores en función de los parámetros libres de la red neuronal artificial, vale decir, fundamentalmente de los pesos sinápticos, que se irán ajustando a medida que vayamos minimizando este error. La función generada de error es una función multidimensional, porque hay muchos parámetros en la red neuronal artificial, y con estos parámetros libres que vimos, de los pesos sinápticos, que serán las coordenadas de esa superficie o hiperespacio de error multidimensional. Cualquier algoritmo entonces que minimice el gradiente de error en esta superficie será un algoritmo de aprendizaje, como puede verse. Este tipo de paradigma de aprendizaje se lo utiliza para la clasificación de patrones y aproximación de funciones. El otro paradigma que veremos es el de aprendizaje no supervisado o sin la presencia del maestro. Lo que sucede en esta situación es que el aprendiz tiene que tener alguna capacidad de autoorganización, ya que no hay una salida objetivo, no hay una figura de mérito que ir minimizando. Lo que va a hacer la red neuronal artificial en este caso es descubrir regularidades estadísticas en los datos de entrada, lo que recibe como entrada a la red neuronal, que es nuestro sistema aprendiz. De esta manera se produce una representación dentro de la red de estos
estos patrones o estas regularidades que hay en los datos, que permite generar una clasificación de los mismos, ¿no? De los patrones. Esto, por lo tanto, es el paradigma ideal para los problemas de clasificación. Lo que sucede es que la red neuronal va modificándose, va modificando los pesos sinápticos en respuesta a la entrada vectorizada de las señales que vamos mostrándole a la red, y se van formando patrones espaciotemporales o clústeres en esos datos. Luego del entrenamiento van apareciendo grupos de neuronas especializadas en reconocer estos clústeres, de modo tal que cuando se le presenten datos similares sea capaz de clasificar un patrón u otro patrón. Es la red neuronal entrenada con este paradigma o bajo este paradigma se transforma en un reconocedor de características que es adaptivo, y en el que lo que se intenta optimizar es la representación interna que tiene la red de los patrones presentes en esos datos. En el esquemita este que vemos en la figura, el aprendiz recibe el set de entrada de datos y gracias a su capacidad de autoorganización va a ir encontrando estos patrones espaciotemporales. Un ejemplo típico de este paradigma es el algoritmo de aprendizaje competitivo. El otro gran paradigma de aprendizaje, el tercero que veremos, es el de aprendizaje por refuerzos o aprendizaje reforzado. En este caso, el mapeo de entrada-salida se va encontrando por prueba y error, maximizando un índice de performance que denominaremos la señal de refuerzo, y que se obtiene a partir de cierta experimentación con el entorno. Aquí es importante lo que sucede en el ambiente en el que está tratando de aprender el sistema aprendiz. Tiene su origen en estudios experimentales de aprendizaje en mamíferos. Y el ejemplo más característico quizás sea el del algoritmo de Q-Learning dentro de estos paradigmas. En el aprendizaje por refuerzos, lo que sucede es lo que podemos apreciar en este esquema. Tenemos nuestro sistema aprendiz que recibe alguna crítica, que es esto que se denomina refuerzo heurístico en la figura, que a su vez esta crítica, que puede ser castigo, penalización o recompensa, está vinculada a lo que sucede con el desempeño del aprendiz en el entorno. Por eso, en el entorno como respuesta a una acción que realiza el aprendiz. Por eso es que decimos que es el paradigma que tiene más en cuenta la interacción del sistema aprendiz con su entorno. Si estas acciones del aprendiz resultan en una situación satisfactoria, o sea que se produce un refuerzo, un beneficio por esa acción, la tendencia del sistema es a producir esa acción de manera reforzada. Si en caso contrario es penalizada, el sistema tratará de no repetir esa acción.
Este método de aprendizaje, este paradigma de aprendizaje, perdón, es conceptualmente un heredero de la programación dinámica de Bellman, que planteó la teoría de control óptimo. Bueno, veamos entonces algunos algoritmos de ejemplo que entran dentro de estos paradigmas que acabamos de ver. Veamos ahora algunos ejemplos de algoritmos de aprendizaje dentro de los paradigmas vistos. La regla delta como algoritmo de aprendizaje supervisado, el método de Hebb y el competitivo de Rumelhart y Zipser como ejemplos no supervisados, el método de Thorndike dentro del aprendizaje por refuerzos y finalmente, por una cuestión de completitud del curso, el método de Boltzmann como no supervisado con un modelo estocástico de neurona. Para entender este algoritmo de la regla delta, que en las clases venideras programaremos con mucho más detalle, pensemos a nuestra red neuronal artificial a la que suministramos señales de entrada y una vez que estas señales de entrada atraviesan la red neuronal y dan una salida, la comparamos con la salida deseada que proporciona el maestro para la misma entrada. Y con esto se genera entonces una señal de error que nos servirá para ajustar los pesos sinápticos de esa red neuronal. Fíjese entonces que tal y cual está en este esquema, esa señal de error E sub k en el determinado momento de entrenamiento n es igual a la diferencia entre la señal deseada de sub k y la señal que proporciona nuestra red neuronal I sub k. Esta red neuronal puede estar conformada por una o más capas ocultas de neuronas. La reorganización interna de la red neuronal se produce mediante el ajuste de pesos. El aprendizaje se da por el ajuste de pesos sinápticos. Y veamos que estos pesos sinápticos se ajustan proporcionalmente a un parámetro eta, que es la velocidad de aprendizaje, al error, que calculábamos recién, y a la señal de entrada X sub J. De este modo, el peso final que va a tener esa conexión sináptica va a ser el peso previo en el instante n más la variación delta que acabamos de calcular de la manera que recién explicamos. Tenemos un parámetro eta, que es esta velocidad de aprendizaje, que nos va a servir para ajustar la convergencia del aprendizaje para que llegue a un punto estable. Imagínense que lo que están haciendo, como habíamos visto, es con algún método de descenso del gradiente en una superficie de error están tratando de encontrar un mínimo. Este parámetro de aprendizaje lo que hace es darnos los saltos que vamos a ir dando para ir aproximando en este descenso del gradiente. Si estos saltos son demasiado grandes, o sea que vamos rápidamente descendiendo, puede suceder que al llegar al mínimo nos pasemos de largo y quedemos oscilando. Entonces es preferible que se aprenda más despacio, pero que alcancemos el mínimo en la superficie del error. Aquí hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando tenemos capas ocultas, esto del ajuste de los pesos sinápticos se nos va a complicar, porque en realidad el
el error que obtenemos entre la salida deseada y la salida que da la red neuronal, en las capas intermedias no sabemos cuál es esa salida deseada para corregir las capas intermedias, porque en realidad no es la salida de la red, sino que son las salidas de una capa que interconecta con otra capa. La señal de salida solamente la tenemos disponible en la capa de salida de la red neuronal. Esto nos va a forzar a pensar en alguna solución, que bueno, les pido que vayamos pensándola, pero bueno, va a venir por el lado de justamente ir haciendo alguna regla de la cadena en función de las variaciones que suceden con el error verdadero en la salida y otros errores o pseudoerrores o errores ficticios en las capas intermedias de la red neuronal, ¿sí? Bien, el otro algoritmo es el método hebbiano o el algoritmo de Hebb, que es no supervisado y es el más antiguo, quizá porque es el que aparece como más intuitivo desde el punto de vista biológico, ya que en principio el principio general de funcionamiento es que si dos neuronas se disparan simultáneamente, entonces lo que tenemos que hacer es reforzar la sinapsis que las está vinculando. Eso lo podríamos, tiene sentido biológico, ¿no? Lo podríamos reexpresar de la siguiente manera. Si dos neuronas a cada lado de una sinapsis se activan simultáneamente, la intensidad de la sinapsis se debe aumentar selectivamente. Y la otra regla que surge de esa definición es que si dos neuronas a cada lado de una sinapsis se activan asíncronamente, o sea que se activa una y la otra no, la intensidad de la sinapsis se debe disminuir selectivamente o directamente ir eliminando. Fíjense que de estas dos reglas que describen el algoritmo de Hebb, podemos sacar las siguientes conclusiones. Es una regla de aprendizaje que depende del tiempo en el que se producen las señales pre- y postsinápticas. Nos interesa cuando las dos neuronas se activan simultáneamente. La otra característica importante es que la modificación del peso sináptico es completamente local, o sea que solamente va a afectar a la sinapsis entre una neurona antes y una neurona después de esa sinapsis. Y se consigue así una modificación de los pesos, un delta de WKJ, que es interactiva y correlacional entre las señales pre- y postsinápticas. Fíjense que esto va a ser el delta del peso sináptico, va a ser una función que depende de la señal de salida de la neurona antes de la sinapsis, de lo que está viniendo por el axón de la neurona natural, digamos, y las entradas de las dendritas, que es la señal X sub J. Podemos entonces pensar la manera más simple de actualizar los pesos sinápticos como el producto de los potenciales pre- y postsinápticos multiplicados por una constante eta, que volveremos a definir como la velocidad de aprendizaje que ya vimos para el caso de la regla delta anterior. Esta es la hipótesis de Hebb simple. El problema es que estos pesos pueden llegar a saturar y por consiguiente se pierde la selectividad de la sinapsis. La solución entonces que se propuso es el método de Hebb con la hipótesis de covarianza, que propone justamente trabajar con las covarianzas respecto de los valores medios de las señales pre- y postsinápticas, de modo tal que el refuerzo se produce solo si las señales están por encima de un valor medio
simultáneamente. Entonces, solamente vamos a reforzar si I sub k es mayor que un valor medio y x sub j es mayor que un valor medio. En ese momento, entonces, solo se produce la actualización de los pesos con la ecuación esta que vemos que tiene en cuenta también el parámetro eta de la velocidad de aprendizaje y la esperanza de la diferencia entre los valores de las señales y los valores medios. Otro algoritmo no supervisado es el competitivo de Rummel, Hart y Zipser, y este ingenioso algoritmo propone una capa recurrente en la que las salidas de una neurona inhiben a las compañeras con una señal que se propone acotada. Las neuronas son todas idénticas, a excepción de que sus pesos sinápticos se inicializan aleatoriamente, de modo tal que la sumatoria de todos esté normalizada y dé, por ejemplo, 1. Se presenta el patrón de entrada, que en este caso ingresará en la figura por x1, x2, x3 y x4, y se inicia durante un tiempo la competencia. Y la que tiene la salida más alta, fíjense que la salida de una inhibe, o sea, entra restando, y por lo tanto la señal U sub j, que era el campo de la neurona, va a recibir la inhibición de las neuronas que tiene al lado en la misma capa. Entonces, una va a resultar la ganadora. Y este proceso de competencia lleva un tiempo, porque justamente lo que se va a producir es un ciclo. No olvidemos que es una capa de neuronas recurrentes, hay una cierta realimentación, entonces hay que dejar que se estabilice ese ciclado. Y requerimos 3 elementos básicos, que son los siguientes. El conjunto de neuronas, como decíamos, es el mismo, excepto que los pesos están aleatoriamente distribuidos al inicio. Se impone un límite a la fuerza inhibitoria de cada neurona y la competencia de las neuronas permite que la salida de una inhiba al resto y que la que resulte con mayor sumatoria en esta señal U sub j es realmente la ganadora en un concepto de winner takes all. Entonces, en esta situación lo que se hace es que se fuerza, o sea, una vez que pasó la competencia, se fuerza a 1 la salida de la ganadora y a 0 la salida del resto de las neuronas. Y para memorizar esta situación, para que con patrones similares en la entrada se siga disparando la misma salida, se hace una actualización de los pesos sinápticos. ¿Cómo los actualizaremos? Bien, vimos que por un lado restringíamos a 1 la sumatoria de todos los pesos sinápticos de entrada de la neurona K, que fue la ganadora, y esta neurona K ganadora hará un incremento de sus pesos sinápticos que es proporcional a la diferencia entre la señal de activación y el peso previo, con una velocidad de aprendizaje, otra vez este parámetro eta, y siempre manteniendo la restricción de que la sumatoria de los pesos sinápticos de entrada debe dar 1. Las neuronas perdedoras no actualizan sus pesos. Fíjense que el efecto de esta ley de actualización, de este delta de omega sub kj, consigue ir moviendo el vector de pesos sinápticos de la neurona K al patrón de entrada X.
Este algoritmo es ideal como extractor de características. Uno puede agregarle capas anteriores, capas ocultas, pero esta salida con estas características que vimos resulta ideal para ser extractor de características. Y por eso se lo usa muchísimo en la clusterización, para separar conjuntos de datos de diferentes clases, como se ve aquí en la figura, en la que también se nota esto que comentábamos. Los pesos se van ajustando en sucesivos aprendizajes hasta poder claramente centrarse y separar tres clústeres de datos bien diferenciados.